Nicolás Maduro está en los titulares no solo por su controvertida victoria electoral, sino por sus agresivas maniobras legales contra sus oponentes. Mientras el líder venezolano llevaba su batalla a los tribunales, su ataque a la oposición sacó a la luz detalles impactantes que podrían cambiarlo todo. ¿Qué secretos se están desvelando y cómo afectarán estas revelaciones al futuro de Venezuela? Vamos a desvelarlo todo en este video. ¿Qué pasó en la Corte? El Tribunal Supremo de Venezuela ha respaldado las afirmaciones del presidente Nicolás Maduro de que ganó las elecciones presidenciales del mes pasado y ha dicho que las actas de votación publicadas en Internet, que mostraban que había perdido por una amplia mayoría, eran falsas. El fallo es el último intento de Maduro de acallar las protestas y las críticas internacionales que estallaron tras la disputada votación del 28 de julio, en la que el autoproclamado líder socialista aspiraba a un tercer mandato de 6 años. Tras la decisión del tribunal, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó un duro ataque contra la oposición durante una comparecencia ante el tribunal, afirmando firmemente que no toleraría más disturbios en el país. Maduro dejó claro que no habría negociación alguna con los líderes de la oposición sobre los resultados de las controvertidas elecciones. Subrayó que cualquier intento de impugnar su victoria, declarada oficialmente por los tribunales, sería respondido con tolerancia cero y medidas estrictas. Maduro dijo después de su audiencia: «Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será la ley de la República, será una santa sentencia». Y también dijo: «La única persona en este país que tiene que negociar con Machado es la fiscal». Y agregó: «Ella debe entregarse a la justicia y responder por los delitos que ha cometido». Mientras, por otro lado, Machado pidió un mayor apoyo de la comunidad internacional. Dijo que la oposición está decidida a avanzar en una negociación. Agregó que Maduro ha perdido absolutamente, la legitimidad y que todos los venezolanos y el mundo saben que Edmundo González ganó de manera aplastante. El legislador Diosdado Cabello, un poderoso aliado de Maduro, desestimó la oferta de Machado, diciendo: «Ella no está en condiciones de negociar nada». El fiscal general Tarek Saab, otro aliado de Maduro, anunció que el líder opositor González Urrutia había sido citado a declarar en relación con sus afirmaciones de ser el legítimo ganador de las elecciones y si estaba o no detrás de la publicación de datos electorales. Dijo: «En las próximas horas, el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que rinda testimonio sobre su responsabilidad, donde se declara responsable de la página web que está usurpando la virtud y la jurisdicción que solo corresponde a las autoridades electorales». La polémica comenzó cuando Maduro, que buscaba un tercer mandato de 6 años, asegura que ha derrotado al líder opositor, Edmundo González Urrutia, por más de 1 millón de votos. Pero la principal oposición ha acusado a Maduro de fraude electoral. González Urrutia subió una imagen a las redes sociales en la que decía «nulo», después de que el tribunal anunciara su fallo. Dijo: «La soberanía del pueblo es intransferible». El fallo del tribunal es el último intento de Maduro de apaciguar las protestas y neutralizar las críticas internacionales que recibe desde que la oposición venezolana denunció fraude electoral. Al anunciar la decisión judicial, la titular del TSJ, Carislia Rodríguez, dijo: «Se certifica inobjetable el material electoral evaluado y se validan los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio divulgados por el Consejo Nacional Electoral, en los que Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República». Dijo claramente que la decisión no podía ser apelada. La imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha sido seriamente cuestionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la luz de los recientes acontecimientos en torno a las controvertidas elecciones presidenciales del país. En una declaración en línea, un grupo de investigación de la ONU destacó la falta de independencia tanto del TSJ como del Consejo Nacional Electoral, describiéndolos como componentes clave del aparato represivo del Estado. La decisión del Tribunal Supremo de certificar los resultados de las elecciones contradice directamente las conclusiones de los observadores internacionales de las Naciones Unidas y del Centro Carter. Estos expertos, que fueron invitados a supervisar las elecciones, concluyeron que los resultados anunciados por las autoridades carecían de credibilidad. Una de las principales preocupaciones de los observadores fue la ausencia de un desglose detallado de los resultados de la votación en cada uno de los 30.000 colegios electorales del país, una práctica habitual en casi todas las elecciones anteriores. Marta Baliñas, presidenta de la misión de investigación organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que el gobierno había ejercido una influencia indebida sobre las decisiones del TSJ
mediante el uso de mensajes directos a los jueces y declaraciones públicas. Francisco Cox Vial, otro miembro de la misión de investigación de la ONU, afirmó que Rodríguez era miembro del partido gobernante de Maduro y había ocupado cargos electos en él. El gobierno, sin embargo, afirmó que un ciberataque extranjero, supuestamente orquestado por piratas informáticos de Macedonia del Norte, fue el responsable de retrasar el recuento de votos y la publicación de los resultados detallados. Esta afirmación se hizo sin aportar ninguna prueba que la respaldara. De los 10 candidatos, González fue el único que se negó a participar en la auditoría del Tribunal Supremo. Los magistrados lo destacaron en su sentencia, acusándole de intentar incitar al pánico. Tras las elecciones, González y su principal partidaria, María Corina Machado, pasaron a la clandestinidad, mientras las fuerzas de seguridad detenían a más de 2.000 personas y reprimían las protestas que estallaron espontáneamente en todo el país, en respuesta a los controvertidos resultados. Estados Unidos y 10 países latinoamericanos han rechazado colectivamente la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de certificar la victoria electoral de Nicolás Maduro. En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay declararon inválido el fallo del tribunal, citando una falta de independencia e imparcialidad en el proceso judicial. El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente la decisión del tribunal, calificándola de carente de toda credibilidad. El departamento señaló las pruebas abrumadoras de que el candidato de la oposición, Edmundo González, había sido en realidad el más votado en las elecciones. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, subrayó que las actas de escrutinio de los distritos electorales, verificadas de forma independiente, indicaban que los votantes venezolanos habían elegido a González como líder y no a Maduro. El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo a los periodistas que sus 27 Estados miembros no reconocerían la reelección de Maduro sin ver un resultado verificable. Brasil y Colombia, cuyos líderes izquierdistas mantienen lazos históricos con el movimiento político que Maduro heredó de Hugo Chávez, también se han negado a reconocer su reelección sin ver los resultados detallados de la votación. México, por su parte, ha adoptado una postura más cauta. El gobierno mexicano ha declarado que esperará a que Caracas publique los resultados de las votaciones locales antes de reconocer a un ganador. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que, aunque respeta las decisiones de otros países, su gobierno se basará en los resultados oficiales una vez que se publiquen. Contenciosas elecciones presidenciales en Venezuela. La democracia venezolana lleva mucho tiempo en crisis. Lo que comenzó como un movimiento político ampliamente popular bajo el presidente socialista Hugo Chávez en 1999 se deslizó gradualmente hacia la autocracia. La economía venezolana, dependiente del petróleo, fue incapaz de mantener los generosos programas sociales que hicieron popular al chavismo, especialmente después de que las expropiaciones de 2007 de las compañías petroleras extranjeras las espantaran y se marcharan. Un importante desplome del precio del petróleo en 2014 provocó la caída libre de la economía del petroestado, y Maduro, que asumió el poder en 2013, pasó cada vez más de la redistribución a la represión para aferrarse al poder. Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han suscitado una amplia controversia, atrayendo la atención de observadores nacionales e internacionales. Las elecciones se celebraron en medio de un ambiente político tenso, con la nación profundamente dividida. Los dos candidatos principales eran el presidente en funciones, Nicolás Maduro, y el líder de la oposición, Edmundo González. Maduro, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, pretendía prolongar su mandato, a pesar de las crecientes críticas a la gestión de la economía, los derechos humanos y el clima político general por parte de su gobierno. Edmundo González, ex diplomático, surgió como el principal candidato de la oposición, apoyado por una coalición de fuerzas contrarias a Maduro, que acusaban al gobierno de corrupción y autoritarismo. El lunes 29 de julio de 2024, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció que Nicolás Maduro había ganado las elecciones presidenciales. Según el CNE, con el 80% de los votos escrutados, Maduro obtuvo el 51.20% de los votos, lo que equivale a 5,1 millones de votos. Su principal oponente, Edmundo González, habría obtenido el 44,2%, es decir, 4,4 millones de votos, mientras que el resto de los votos se repartieron entre los demás candidatos. Sin embargo, expertos y analistas plantearon serias dudas sobre estos resultados. Estadísticos como Andrew Gelman, de la Universidad de Columbia,
y David Arroyo Fernández, economista titulado de Madrid, consideraron muy improbables las cifras comunicadas. Sus análisis sugerían que las cifras presentadas por el CNE eran estadísticamente improbables, lo que hacía sospechar de sesgo o manipulación en los resultados electorales. Destacaron incoherencias como el redondeo de los recuentos de votos a un solo decimal y la falta de resultados detallados de cada colegio electoral. Venezuela se encuentra sumida en la agitación política tras las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro reprimió con mano dura las protestas y disturbios generalizados, con el resultado de la muerte de 24 personas, entre ellas 2 soldados, y la detención de más de 2.200 manifestantes. En vísperas de las elecciones, el régimen de Maduro ya había detenido a decenas de trabajadores de la campaña de la oposición. Para frenar la participación electoral, el gobierno solo permitió votar a 69.000 de los casi 5 millones de venezolanos en edad de votar que se habían trasladado al extranjero. Sin embargo, Maduro rechazó las críticas en un programa de televisión, afirmando que las fuerzas de seguridad están adoptando una línea dura contra quienes dañan la propiedad pública y provocan incendios en las calles. Afirmó que los detenidos habían dañado hospitales, escuelas, universidades, comisarías, edificios municipales y oficinas de partidos. Advirtió, culpando a la oposición de la violencia e instando a la justicia a actuar, diciendo: «En los incidentes de violencia resultaron heridos 47 soldados y 59 policías, y 2 militares perdieron la vida. Esta vez, nadie escapará al castigo y se hará justicia». El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró en un programa de la televisión estatal, el 30 de julio, que todo el mundo debe respetar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y condenar enérgicamente los incidentes de violencia. López declaró su alta lealtad al presidente Maduro, afirmando que el presidente fue reelegido por el voto popular y condenó a los manifestantes por atacar repetidamente a los militares y a la policía durante las protestas. Durante una emisión especial de televisión, el 30 de julio, el presidente Maduro eliminó la aplicación WhatsApp ante las cámaras, afirmando que había sido utilizada para amenazar a soldados, policías y líderes comunitarios, e instó al público a eliminar la app de forma voluntaria y gradual. Instó a las familias, jóvenes y patriotas venezolanos a deshacerse de WhatsApp, alegando que compartía una lista de venezolanos con narcotraficantes e imperialistas colombianos, y en su lugar recomendó Telegram y WeChat. Sus declaraciones fueron recibidas con un gran aplauso por parte de los presentes en el estudio. Está en total desacuerdo con las declaraciones de la UE, que dijo que no se reconocerían los resultados de las elecciones del 28 de julio hasta que no se publicaran las actas oficiales. Según medios nacionales, Maduro condenó las declaraciones del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, calificándolas de escandalosas. Acusó a la UE de perpetuar sus excusas habituales y lo comparó con el anterior apoyo de la UE a Juan Guaidó, calificándolo de nueva vergüenza. El 5 de agosto, la UE declaró que no reconocería los resultados de las elecciones presidenciales hasta que se publicaran las actas oficiales. La declaración de la UE subrayaba que los informes internacionales de observación electoral habían demostrado claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales. Quiero hacer un llamamiento a todos los venezolanos para que se unan a mí por un cambio de gobierno pacífico y ordenado. Por su parte, la líder opositora Machado declaró que no se retirará hasta que se reconozca la victoria de su partido. Reiteró que Edmundo González, el candidato del PUD, había ganado las elecciones y acusó a la autoridad electoral de no reflejar la verdad. Machado instó a sus partidarios a seguir luchando sin rendirse, afirmando que la realidad no podía cambiarse y que debían defender su victoria hasta que fuera reconocida. A medida que la votación se acercaba a su fin, el 28 de julio, un sondeo a pie de urna realizado por Edison Research mostraba a González ganando por un amplio margen, recibiendo más del doble de votos que Maduro. La oposición también tuvo acceso a un recuento rápido, que era una tabulación real de grandes muestras de las mesas electorales y se consideraba muy preciso. Daba a González casi 8,5 millones de votos, 4,5 millones más que a Maduro. Reconociendo la complejidad de la situación y con el objetivo de evitar una mayor escalada, el Tribunal Supremo ha intervenido para controlar la agitación. El Tribunal Supremo de Venezuela, conocido como TSJ, ha convocado a los 10 candidatos que participaron en las elecciones, incluido el presidente Nicolás Maduro, para hacer frente a las crecientes acusaciones de fraude electoral.
En un intento de garantizar la transparencia y hacer frente a las denuncias de irregularidades, el TSJ anunció que compartiría los resultados oficiales de las elecciones con los candidatos. Este paso pretende aclarar el resultado y tranquilizar a la opinión pública sobre la integridad de las elecciones. Sin embargo, el TSJ también ha lanzado una severa advertencia. Los candidatos que no comparezcan ante el tribunal se enfrentarán a repercusiones legales. Los medios de comunicación informan de que se espera que el presidente Maduro y otros 8 candidatos acaten las órdenes del tribunal y asistan a los procedimientos. La situación sigue siendo tensa, sobre todo por la incertidumbre que rodea a Edmundo González, uno de los candidatos que ha afirmado públicamente que su partido ganó las elecciones con un 67%. La negativa de González a comparecer podría acarrear nuevas complicaciones. El canal de televisión estatal venezolana informó que Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, ya entregó las actas electorales al TSJ. El objetivo de esta entrega es que el tribunal cuente con la documentación necesaria para revisar y verificar exhaustivamente los resultados electorales. Más tarde, el 2 de agosto, el CNE publicó un segundo boletín en el que afirmaba que, tras procesar casi el 97% de los votos, Maduro había obtenido el 51,95% de los votos, mientras que González tenía el 43,18%. El CNE, sin embargo, no publicó los datos detallados necesarios para verificar estos resultados. Críticos como el politólogo John Magdaleno señalaron que el anuncio del CNE de una tendencia irreversible a favor de Maduro era prematuro, dado que aún quedaban millones de votos por contar. El viernes 2 de agosto, la oposición venezolana publicó una base de datos que se ha ido actualizando periódicamente. Esta base de datos incluía el 83,50% de las actas de 25.073 de los 30.026 colegios electorales. Según los datos de la oposición, Edmundo González ganó las elecciones con 7,3 millones de votos, es decir, el 67%, mientras que Nicolás Maduro recibió 3,3 millones de votos, es decir, solo el 30% en total, y los demás candidatos obtuvieron colectivamente solo el 2% de los votos. La oposición afirma que sus datos son más fiables porque son verificables e incluyen desgloses detallados de los votos de cada colegio electoral, junto con imágenes de las actas escaneadas. Cada acta electoral de su base de datos va acompañada de un código QR, el recuento de votos de cada candidato y las firmas de los representantes de los partidos, los miembros de los órganos electorales y los testigos electorales. El analista John Magdaleno señala que la oposición ha presentado información más detallada y verificable sobre el resultado de las elecciones presidenciales que el organismo encargado de la administración del acto electoral. El lunes 5 de agosto, el Ministerio Público de Venezuela inició una investigación penal contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la dirigente opositora María Corina Machado. Se les acusaba de varios delitos graves, entre ellos usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra en la opinión pública, instigación a la desobediencia de las leyes, incitación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Estas acusaciones se derivaban de los llamamientos públicos de la oposición a las fuerzas militares y policiales para que se pusieran del lado del pueblo y de su anuncio de un ganador de las elecciones, distinto del que había declarado el Consejo Nacional Electoral. Associated Press también analizó cerca de 24.000 imágenes de papeletas que representaban el 79% de las máquinas de votación. Sus resultados mostraron que González recibió 6,89 millones de votos frente a los 3,13 millones de Maduro. La siguiente pregunta es, ¿cómo obtuvo la oposición estos registros? Durante las elecciones venezolanas del 28 de julio, miles de voluntarios de la oposición se encargaron de asegurar y transportar las actas electorales. Se ordenó a estos voluntarios que permanecieran en los colegios electorales hasta que obtuvieran copias de las actas de votación impresas. Una vez obtenidas, estas actas se trasladaron a lugares seguros, bajo la vigilancia de miembros de la oposición, para garantizar su integridad. La colaboración con expertos en datos y ONG, especializadas en supervisión electoral y detección de fraudes, también desempeñó un papel fundamental. Estas asociaciones permitieron a la oposición acceder a datos complejos y analizarlos, aportando más pruebas de posibles problemas electorales. ¿Qué ocurrirá ahora? Futuro de Venezuela. Más agitación y disturbios en todo el país. Las elecciones se consideraron un momento crucial para Venezuela, ya que estaban en juego la tambaleante democracia y la devastada economía del país. A pesar de las garantías de Maduro de unas elecciones libres y justas,
El proceso se vio empañado por las acusaciones de fraude electoral, incluida la detención de figuras de la oposición, la prohibición de presentarse a las elecciones a un líder clave y los informes de que se negó a los testigos de la oposición el acceso al recuento de votos. La situación ha empeorado con el reciente respaldo a Maduro por parte del Tribunal Supremo de Venezuela, que lo declaró ganador de las elecciones. Este apoyo del Poder Judicial ha exacerbado aún más las tensiones y alimentado la ira de la oposición. Las protestas se han vuelto más violentas, con al menos 11 muertos, según la organización no gubernamental Foro Penal. Las autoridades venezolanas afirman que más de 1000 personas han sido detenidas, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, informó de que 77 agentes del orden habían resultado heridos en los enfrentamientos y que un sargento de la Guardia Nacional había muerto. En medio de estas protestas, una importante figura de la oposición, Freddy Superlano, fue presuntamente secuestrado. En Caracas, cientos de personas salieron a la calle, ondeando banderas y coreando «Libertad». Vídeos de varias ciudades, como Charallave y Caucahuita, muestran a grandes multitudes participando en el cacerolazo, una forma tradicional de protesta que consiste en golpear cacerolas y sartenes. Los reporteros han observado a soldados de la Guardia Nacional con equipo antidisturbios, utilizando gases lacrimógenos y porras para reprimir las protestas, en su mayoría pacíficas. En Maracaibo, la jubilada Dalia Romero, de 59 años, compartió su angustia, diciendo: «Maduro destrozó mi mayor sueño de volver a ver a mi única hija, que se fue a Argentina hace 3 años. Me quedé aquí sola con cáncer de mama para que ella trabajara allá y me enviara dinero para el tratamiento. Ahora sé que voy a morir solo sin volver a verla». Ender Núñez, un conductor de 42 años de Maracaibo, también expresó su decepción. «Vamos a estar en esta pesadilla 6 años más, y lo que más duele es que nos robaron. El presidente Nicolás Maduro ha dejado claro que no tolerará más disturbios. Ha prometido tomar medidas contundentes para hacer frente a las protestas. Esto ha llevado a las fuerzas de seguridad a utilizar gases lacrimógenos y porras para disolver las manifestaciones. La dura postura del gobierno no ha hecho más que empeorar la situación, con más violencia y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. La decisión del Tribunal Supremo y la violenta respuesta a las protestas sugieren que Venezuela se enfrenta a un futuro difícil. La sentencia ha agravado la crisis política y ha disminuido la confianza de los ciudadanos en el gobierno y sus instituciones. A la oposición, que ya estaba frustrada con el proceso electoral, le está resultando más difícil desafiar el gobierno de Maduro. La decisión del Tribunal Supremo y la violenta respuesta a las protestas sugieren que Venezuela se enfrenta a un futuro difícil. La sentencia ha agravado la crisis política y ha disminuido la confianza pública en el gobierno y sus instituciones. A la oposición, que ya estaba frustrada con el proceso electoral, le está resultando más difícil desafiar el gobierno de Maduro. Los expertos están divididos sobre las implicaciones de la decisión del tribunal, que reivindica la victoria de Maduro, con opiniones que van desde la preocupación por la profundización de la inestabilidad política a las evaluaciones de su impacto en la crisis actual de Venezuela. Quédese con nosotros para conocer el profundo análisis de estos expertos. Futuro de Venezuela. Michael Shifter, miembro senior y expresidente del Diálogo Interamericano, critica los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, vinculándolos a la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la controvertida victoria de Nicolás Maduro. Shifter argumenta que los resultados de las elecciones, que fueron declarados por el Consejo Nacional Electoral en medio del escepticismo generalizado, eran predecibles dado el control del gobierno sobre el proceso electoral. Los resultados se anunciaron sin pruebas, lo que llevó a la oposición a centrarse en demostrar el fraude a través de las actas de escrutinio. La decisión del Tribunal Supremo, considerada parcial e injusta, ha reforzado el control de Maduro sobre el poder y ha agravado aún más la crisis política. Shifter subraya la necesidad crítica de respaldo internacional por parte de gobiernos clave como Estados Unidos, Brasil y Chile para hacer frente a la situación. Sin embargo, también advierte del riesgo de una severa represión por parte del régimen de Maduro en respuesta al aumento de la presión internacional y el malestar interno. A pesar de estos riesgos, Shifter cree que la abrumadora evidencia de fraude podría conducir a una crisis política, potencialmente allanando el camino para una transición gradual hacia la democracia, aunque tal transición estará plagada de dificultades dada la resistencia del régimen al cambio. R. Evan Ellis, profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, ofrece una perspectiva crítica sobre la reciente victoria electoral de Nicolás Maduro y la posterior decisión del Tribunal Supremo que la respalda.
Ellis sostiene que la manipulación de los resultados electorales por parte de Maduro se alinea con el comportamiento histórico de las élites del chavismo, que han utilizado sistemáticamente su control para mantener el poder. La decisión del Tribunal Supremo de mantener la victoria de Maduro, a pesar de las acusaciones generalizadas de fraude, refuerza la predicción de Ellis de que el régimen se apoyará en sus fuerzas de seguridad y leales para reprimir las protestas y asegurar su control. Cree que Maduro no tiene ningún incentivo para permitir un recuento o un examen significativo de los resultados y ve improbable una intervención militar externa. Ellis recomienda centrarse en proteger a los líderes de la oposición, aplicar sanciones estrictas y aislar al régimen de Maduro, al tiempo que insta a países como China, Rusia y Cuba a rendir cuentas por su apoyo al régimen. Eileen Gavin, analista principal de finanzas sostenibles y las Américas en Verisk Maplecroft, ha planteado importantes preocupaciones sobre la integridad de la victoria electoral de Nicolás Maduro, que se vio aún más reforzada por la reciente decisión del Tribunal Supremo. Gavin señala que el Consejo Nacional Electoral declaró la victoria de Maduro como irreversible, a pesar de solo haber contado el 80% de los votos y una estrecha ventaja de 7 puntos sobre su rival, González, en medio de informes de un supuesto ataque informático. Este anuncio ha alimentado las denuncias de fraude por parte de la oposición, ya que la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, afirma que su revisión del 40% de las papeletas mostraba a González en cabeza con cerca del 70% de los votos. La PUD exige ahora acceso a las papeletas restantes para cotejarlas con los registros electrónicos de 30.000 colegios electorales. Esta situación se ve agravada por los llamamientos internacionales a la transparencia de Estados Unidos, los gobiernos regionales y el responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell, que instan a un examen exhaustivo de las actas tanto en papel como electrónicas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, aunque reticente en un principio, ha insistido en la necesidad de obtener resultados exhaustivos. Mientras tanto, la continua inactividad del sitio web de la CNE sugiere posibles actividades entre bastidores. A pesar de los esfuerzos de la UPD por mantener la presión en favor de la transparencia, la decisión del Tribunal Supremo de respaldar la victoria de Maduro ha afianzado aún más su posición, haciendo que la perspectiva de anular el resultado parezca cada vez más improbable. Ahora, tras la victoria del tribunal, Nicolás Maduro maneja las protestas en Venezuela con creciente severidad. María Oropesa, líder del partido opositor 20 Venezuela, retransmitió en directo su propia detención en Instagram. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa sin orden judicial, se llevaron su teléfono y la detuvieron ante miles de espectadores. Es una de las más de 1.000 personas detenidas en los días posteriores a las elecciones. La magnitud de la represión no tiene precedentes. Las investigaciones sobre derechos humanos han estado en curso, pero la actual ola de represión se describe como la peor en América Latina desde la época de Augusto Pinochet. Los activistas afirman que la mayoría de los detenidos proceden de comunidades pobres que protestaban contra los resultados electorales. Al menos 23 personas han muerto a causa de la violencia ejercida tanto por las fuerzas gubernamentales como por grupos paramilitares. La situación es desesperada, especialmente para los adolescentes. Se han confirmado 101 detenciones de menores, que están recluidos con adultos y a los que se niega una representación legal adecuada. El gobierno también tiene en el punto de mira a testigos, líderes de la oposición e incluso activistas y periodistas. Algunos detenidos están recluidos en duras condiciones y tienen acceso limitado a sus familias o a defensa legal. Muchos países han pedido total transparencia en los resultados de las elecciones, exigiendo un desglose completo de los datos de votación por colegio electoral. Sin embargo, naciones con fuertes vínculos con Maduro, como Rusia, China, Cuba, Bolivia y Honduras, no se han unido a este llamamiento a la transparencia. Tras las elecciones del 28 de julio, Venezuela expulsó a diplomáticos de 6 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay, después de que se negaran a reconocer la victoria de Maduro sin un desglose detallado de los votos. El gobierno venezolano también prohibió los vuelos hacia y desde Panamá, República Dominicana y Perú, aislando aún más al país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha declarado públicamente que Edmundo González Urrutia fue el más votado, lo que contrasta fuertemente con la insistencia del gobierno de Maduro en que el rechazo a su victoria forma parte de una conspiración dirigida por Estados Unidos para socavar su gobierno. Aunque Brasil, Colombia y México han evitado tachar abiertamente de fraudulento el resultado, han insistido en la necesidad de transparencia.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Brasil, Colombia y Estados Unidos, la resistencia de Maduro a la transparencia, dado que podría poner en peligro su poder, plantea un reto importante. Para gestionar la crisis, la comunidad internacional debe seguir presionando a Venezuela para que lleve a cabo una revisión independiente e imparcial de los resultados electorales. Deberían explorar vías alternativas para una transición negociada si la transparencia sigue siendo inalcanzable. Emprender esfuerzos diplomáticos persistentes y ofrecer apoyo para una resolución pacífica será crucial para abordar la creciente crisis política y económica de Venezuela y aliviar el sufrimiento de su pueblo. ¿Qué opinas sobre el ataque de Maduro a la oposición en los tribunales y sus consecuencias? Compártela en los comentarios. Me gusta, compartir, suscribirse y haga clic en la tarjeta en la pantalla para más actualizaciones recientes. Manténgase a salvo y nos vemos en el próximo video.